buenas. Hoy estamos aquí en la sede de Siena Educación con su director general y también director del periódico Magisterio, José María de Moya, que cuenta con una larga trayectoria en el sector del periodismo educativo y de la educación, para analizar el que va a ser el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, dirigido especialmente al 500.000 de profesores que se dedican a esta materia. Buenas, José María, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muy bien. Bueno, hablamos en esta charla sobre profesores de religión, ¿no? En un momento en que los profesores de religión se convierten en educadores en valores, ¿no? Sí, los profesores de religión muchas veces son los primeros, los representantes, ¿no? No debería ser así, pero los principales representantes de los valores, ¿no? de los centros, tanto los centros públicos como los centros de inspiración cristiana y no solo los profesores de religión, pero qué duda cabe que la religión es una asignatura que sirve, ¿no? para formar a los alumnos en valores, que es siempre necesario, pero yo creo que en estos tiempos de pandemias, de guerras, de terribles guerras, pues es fundamental que los alumnos tengan un armazón que les dé consistencia y que les dé solidez, pues para que sepan dónde moverse y tengan referencias y sepan dar explicaciones profundas a preguntas profundas. O sea, con lo cual, sí, desde luego, yo creo que hay que reivindicar siempre, pero ahora más que nunca, el papel que puede cumplir un profesor de religión en educar en valores, en una educación integral del alumno. Podemos decir que se está dando cada vez más valor a la educación en valores, ¿no? Sí, porque el mundo está revuelto, el mundo está revuelto, entonces la educación tiene que ser integral del alumno. Mira, este encuentro, del que hablaremos luego, de iberoamericano de profesores de religión, surge de la experiencia que tenemos desde las publicaciones que editamos en Siena Educación, el periódico Magisterio, el anuario de la educación, de que nos llegan comentarios de profesores, de orientadores, de psicopedagogos, de psiquiatras, que nos dicen que cada vez más les llegan a consulta chavales que académicamente son muy brillantes, buenas notas, se les dan muy bien las matemáticas, que sería la primera dimensión de la persona, la dimensión académica, la dimensión intelectual, que humanamente, la segunda dimensión, también son buenos chicos, ¿no? Pues eso, saben comportarse, las competencias blandas, saben trabajar en equipo, son educaditos, y van a buenos colegios, y son de buena familia. Esa sería la segunda dimensión, pero que tienen un vacío existencial, un sinsentido en sus vidas brutal. O sea, no saben para qué están aquí, no saben responder a las preguntas básicas de las que nos hacemos todo ser humano, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿No? Entonces deambulan por el mundo sin un propósito. Entonces, la religión, las religiones, no solo las religiones, ¿no? Pero que cabe duda que la clase de religión contribuye a responder a esas preguntas básicas que todo ser humano necesita, más pronto o más tarde, dar algún tipo de respuesta, porque si no terminas como en un vacío existencial que nos dicen ellos que luego deriva en trastornos de la conducta, en enfermedades psíquicas y en cosas pues tan terribles como vemos a veces cómo se está incrementando, por ejemplo, el número de suicidios en población infantil y juvenil como no había ocurrido antes. En fin, todo tipo de problemas. Entonces yo creo que es el momento de reivindicar esta asignatura que siempre ha sido además como muy maltratada, ¿verdad?, en los currículos escolares. Bueno, pues sin entrar, no queremos en este encuentro entrar en cuestiones ni políticas, ni jurídicas, ni controvertidas, sino poner en valor la importancia de que los alumnos, por supuesto en términos de libertad, para aquellas familias que quieran, puedan recibir una sólida formación en la religión. Hay que educar, ¿no?, para llenar ese vacío existencial que comentabas, y la clase de religión se puede convertir en un espacio con ese propósito, ¿no? Sí, qué duda cabe, o sea, ahí se van a hacer grandes preguntas en la clase de religión. También en la clase de filosofía. De hecho, hay muchos profesores de religión que luego también son profesores de filosofía, o en la clase de ética, pero en la clase de religión, la religión da una explicación
a la vida y al mundo desde una óptica trascendente, Entonces ahí se van a responder a esas preguntas que, insisto, que uno no puede vivir, en fin, plenamente, no me atrevería a decir si feliz o no feliz, que esto es como más complicado, pero decirlo, no puede vivir con plenitud sin hacerse esas grandes preguntas, ¿eh? No puede vivir toda su vida con los ojos tapados, ¿no? Diciendo, bueno, yo estoy aquí en el mundo, no sé ni quién me ha puesto, ni por qué estoy, ni para qué, pero sigo avanzando. Eso más pronto que tarde termina aflorando, ¿no?, en una cierta insatisfacción. Mira, el encuentro que hemos organizado tiene esos 4 objetivos. Uno es este, ¿no?, el de impulsar la formación integral del alumno que abarque esa dimensión espiritual. Luego tiene también el propósito de reivindicar la importancia del conocimiento de las religiones para entender el mundo en el que vivimos. Es decir, ese enfoque sociológico, es decir, uno no puede entender el Museo del Prado, aquí que estamos en Madrid, España, o entender el patrimonio, o pasar por una iglesia, no puede entender el mundo en el que vivimos, o la historia, la propia historia de nuestros países, sin conocer la religión. Luego también tiene el propósito de reivindicar la asignatura, y poner en valor a los profesores de religión, que son, yo creo, tengo que decirlo, los más importantes. Más importante es el profesor de religión que el de matemáticas, que el de historia, que el de filosofía, y espero que nadie se me enfade. Reivindicar al profesor de religión y la asignatura. Y el cuarto motivo, el cuarto propósito del encuentro es también el defender el derecho de las familias a que también desde la escuela se eduque de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, o sea, que realmente esté alineada el colegio con la familia. Yo entiendo que este encuentro también nace para responder a las demandas, ¿no?, de los profesores de religión. ¿Cuáles dirías tú que son sus principales demandas hoy? Yo creo que respeto, que se valore lo que hacen ellos, que se valore, o sea, que la sociedad, por eso el discurso del encuentro, y el encuentro no va dirigido ni a la clase política, ni queremos entrar en controversia, ¿no?, que eso, bueno, pues cada país tiene regulada esta asignatura como cree que es lo mejor, sino es un mensaje dirigido a la sociedad, es decir, los profesores de religión deberían ser, debe haber una estatua por las calles, ¿no?, reivindicando el papel del profesor de religión, para conseguir que nuestros hijos realmente tengan esa apertura a la trascendencia y que se les dé respuestas, ¿no?, a los grandes interrogantes que tiene el ser humano. Entonces yo creo que ellos lo que quieren fundamentalmente es dignidad, es dignidad, que se les valore y que se valore la asignatura como merece. ¿Qué valoración harías tú de la asignatura en este momento dentro del sistema educativo? Muy maltratada la asignatura, pues ya por razones ideológicas, ¿no?, en las que no queremos entrar, pero bueno, ya que me preguntas, pues sí, hay como una especie de campaña permanente por parte de determinados sectores políticos, ideológicos, pues que consideran que esto de la religión es algo que es en casa, en la parroquia, en la familia, y por supuesto, en primer término es en la familia, evidentemente, somos los padres los primeros formadores, ¿no?, de nuestros hijos, y por supuesto en la parroquia, pero ¿por qué no en la escuela? Sabiendo que no tiene que ser catequesis, esto no es catequesis, son conceptos distintos. Son conceptos distintos, la catequesis es la parroquia, pero ¿por qué no? A mí me parece que además en estos tiempos en los que se habla tanto de que hay que tener piel piel democrática, ¿no?, que ser demócrata no es votar cada 4 años, sino que, en fin, los políticos tendrían que ser sensibles a lo que quiere la sociedad. Bueno, pues aquí en España todavía hay entre un 50, depende de los colegios, entre un 50 y un 70% de familias que explícitamente, no tácitamente, sino explícitamente quieren que sus hijos matriculan a sus hijos en religión.
Pues yo creo que un gobernante con esa piel, con esa finura, debería respetar eso y decir, oye, pues ¿por qué no? Yo cuando a veces en alguna controversia con algún político dice, no, es que esto, la religión tendría que salir fuera de la escuela. Y yo le digo, oye, no matricules a tu hijo en religión, lo tienes bien fácil, pero deja al mío, ¿no? Al mío, respétame, que yo sé que quiera que mi hijo estudie religión, ¿no? O sea, si me parece muy respetable tu concepción, ¿no?, pedagógica, ¿no? Pero deja a mi hijo, ¿no?, que yo sí que quiero que aprenda determinados conocimientos, ¿no? Aquí hablamos de dos valores muy importantes, ¿no? La libertad y el respeto, ¿no? Sería. Libertad y respeto. Eso es lo que quieren los profesores de religión, libertad y respeto. Y uno no se entiende sin el otro, ¿no? Y uno no se entiende sin el otro. O sea, respetar a las familias y darles libertad. Y ya digo, pero sobre todo, ya digo, al final me has llevado un poco a la controversia, no quería entrar mucho, has sido buen periodista, porque yo con este encuentro lo que queremos es poner en valor la asignatura. Nos parece que la asignatura es un bien social, es un bien social. Tú hablabas antes del hermanamiento de la religión con otras disciplinas como la filosofía, ¿no?, o la ética, y eso se contempla, ¿no?, en este primer encuentro, por ejemplo, con la filosofía, ¿no? Claro, sí, exactamente. El encuentro va a tener, por ejemplo, un coloquio fantástico, se llama Conversatorio de Filósofos, donde va a haber ahí 3 grandes filósofos, Miguel García Baró, Gregorio Luri y José María Torralba, que desde la filosofía van a reivindicar que la religión es muy importante, que trabajar la dimensión espiritual del alumno es clave, desde la filosofía. Este no es un encuentro de iglesia, no es un encuentro de curas y monjas, no, este es un encuentro de profesionales, de gente normal, y en concreto desde la filosofía, ahora que son también tan maltratadas las humanidades, ¿verdad?, que son muy maltratadas, de esto luego si quieres hablamos, se reivindica que también es importante que enseñar, que los alumnos tengan este conocimiento de las religiones. Y entonces ese coloquio será maravilloso y además yo tendré la fortuna de poder moderarlo yo mismo, este coloquio, para reivindicarlo desde la filosofía. Este encuentro empieza el 6 de mayo. 6 de mayo, las fechas, que siempre hay que darlas 6, 7 y 8 de mayo, pero el encuentro, el congreso es el 6 de mayo en Madrid, en la sede CaixaForum, con un aforo de casi 400 personas, y luego en formato virtual para todo, para ese 500.000 de profesores de religión entre España y Latinoamérica, que se podrán conectar, ese 500.000 de profesores de religión, por streaming, a través de una plataforma, y a través de la página web profesoresdereligion.com, así de fácil, profesoresdereligion.com, ahí uno se puede registrar y acudir a este encuentro maravilloso del 6 de mayo, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, hora española. Desgranando un poco el programa de este primer encuentro, ¿no?, arrancáis con una fundamentación antropológica, jurídica y cultural, ¿no? Va a ser como el pistoletazo de salida, ¿no? Sí, ese será el pistoletazo de salida. Estamos todavía cerrando quién va a pronunciar esa conferencia inaugural, pero bueno, será para enmarcar, será la única propuesta, por así decirlo, más académica. En la presentación, en la inauguración del Congreso, estará representado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, estará el secretario general de la Confederación Iberoamericana de Escuelas Católicas, estará el presidente de la Fundación San Pablo CEU, estará el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI, y bueno, así arrancaremos, con esa fundamentación antropológica. También vais a hablar de dinámicas docentes en este año, ¿no? Sí, es que queremos que sea un encuentro muy de innovación. Ya sabes que ahora mismo la educación está en plena efervescencia de nuevas metodologías activas, de innovación pedagógica. Bueno, pues queremos aplicar toda esa corriente innovadora a la enseñanza de la religión. Y entonces hemos descubierto verdaderas joyas. Entonces nos han llegado docenas y docenas de dinámicas docentes de cómo se enseña la religión en la escuela, y hemos seleccionado lo que hemos llamado el top 10 de las dinámicas docentes. Y entonces ahí habrá presentación de esas 10
dinámicas docentes como Bibliarte, enseñar religión con el arte, como Challenge Internacional, unos viajes virtuales por diferentes acontecimientos históricos a partir del cual se enseña religión, cómo utilizar la gamificación para enseñar la religión, como el cine espiritual, toda una selección y un sitio maravilloso de películas de cine espiritual para enseñar religión, como visitas a los museos, en concreto, por ejemplo, al Museo del Prado, unas visitas guiadas para enseñar la religión a través de las obras maestras del Museo del Prado o de cualquier museo de cualquier país, o como Reliflamenco. Reliflamenco, justo te lo iba a mencionar. Pues Reliflamenco, que sí, a todo el mundo le llama la atención, pues cómo utilizar el flamenco para enseñar religión, pero no solo el flamenco, va más allá, es cómo utilizar el folclore. El folclore propio de cada tierra, de cada país, para enseñar religión, y algunas más. Claro, y va muy asociada a la relación que tiene la cultura y la religión, ¿no? Claro. Son hermanas. Son hermanas. Si es que lo que decía es ese objetivo, es decir, es que no se puede entender ni la cultura, ni la historia, ni el arte, no se puede entender desligado de la religión. O sea, que eso son... España y Latinoamérica tienen unas raíces cristianas innegables. También en línea con lo que comentabas, ¿no? La importancia de innovar también en religión. Habrá también lo que habéis denominado un Religion Teaching Lab, ¿no? Religion Teaching Lab es un laboratorio de enseñanza de la religión donde habrá un repositorio, ahí se presentarán recursos didácticos, se presentarán bueno, pues también metodologías, en fin, serán 2 horas maravillosas de ofrecer a todos los congresistas herramientas de trabajo y recursos. Bueno, también seguimos, ¿no?, con el programa comentando, bueno, has comentado las dinámicas docentes, la gamificación, el cine espiritual, la gamificación también aplicada a la religión, y también dentro de ese Teaching Lab hacéis referencia a un máster de cristianismo y cultura contemporánea, por ejemplo, ¿no? Eso es algún ejemplo, sí, exactamente. Ahí se presentará un máster de cristianismo y cultura contemporánea, se presentará también un observatorio de la religión, en fin, diversos recursos docentes que nos están llegando y que son maravillosos y que pondremos al servicio de todos los participantes en el encuentro. Y quizás uno de los puntos que más me llama la atención de este programa es el coloquio interreligioso, ¿no? Va a ser un encuentro diverso. Claro, sí, o sea, es evidente que la religión mayoritaria en España y Latinoamérica es la religión católica, pero aquí en España, no sé cómo está en otros países de Latinoamérica, pues hay acuerdos de otras confesiones con el Estado para poder impartir su religión si hay un número de alumnos suficiente. Entonces, en concreto, va a haber un coloquio interreligioso muy interesante donde estarán presentes la religión evangélica, la religión islámica y la religión judía. Y entonces nos explicarán cómo lo hacen ellos. También habrá un call to action, ¿no?, cerrando este programa. Claro, esto van a ser 7 horas frenéticas, pero que para que no se queden en un torbellino de emociones, pero que luego, como los fuegos artificiales, luego se apaga y llega el silencio, queremos que la fiesta continúe, es decir, y entonces terminaremos con una llamada a la acción, con un call to action, donde presentaremos redes de profesores que están trabajando de forma fantástica ya desde hace tiempo, pero queremos darles un empujón, entonces pues está Innovarreli, está un blog de profesores de religión católica, hay unos grupos de WhatsApp de profesores muy activos y hay una comunidad virtual de profesores de religión que lleva Maestro Pedro. Entonces, bueno, queremos darles su espacio para que no termine todo en el encuentro, sino que luego ya hasta el encuentro del año siguiente, de 2023, sigamos en contacto. Porque ya hablamos de segundo encuentro, ¿no? Ya estamos hablando de segundo encuentro, por supuesto, este es el primero, por supuesto, por supuesto. Hablando de este amplio programa, ¿no?, de esa extensión de actividades, también habrá una parte cultural, ¿no?, los días 7 y 8 de mayo. Sí, el congreso es el 6 de mayo, de 3 a 10 de la noche, hora española, y por tanto por la mañana en Latinoamérica, pero luego para quienes puedan, son muy pocas plazas, lamentablemente solo tenemos 300 plazas, pero bueno, para quienes puedan desplazarse a Madrid, pues hemos preparado un programa cultural fantástico, ¿no? Que si quieres te lo desgrano. Sí, desgrámelo. Pues mira, pues el sábado por la mañana iremos al Museo del Prado, a una visita guiada
para llevar a la práctica esto, para enseñar en la práctica cómo se enseña la religión con las obras del Museo del Prado. Luego, por la tarde, iremos a un parque fantástico que se llama Puy de Fou, que está muy de moda aquí en España, que es un parque donde se enseña la historia de España con unos espectáculos súper emocionantes y maravillosos, ¿no? En fin, es que hay que verlo, no se puede contar, esto hay que verlo, y que termina con el Sueño de Toledo por la noche. Habrá cena allí también para todos los congresistas en el parque, con lo cual pues será desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Y luego el domingo por la mañana visitaremos el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid, que es maravilloso, ¿no? Con unos mosaicos espectaculares, la cripta. Subiremos a la cúpula de la catedral, que tiene unas vistas fantásticas de Madrid, y terminará el encuentro con una misa obviamente para todos aquellos congresistas que quieran, una misa que oficiará el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. En cuanto a ponentes, ¿qué nombres podemos confirmar que van a estar presentes en este encuentro? Pues en cuanto a ponentes, pues son muchos, ¿no? Son más de 30 ponentes, a lo largo de 7 horas, porque serán intervenciones muy, muy rápidas, ¿no? De 10 minutos, pero tenemos, bueno, pues clausurará el encuentro el nuncio del Papa en España, que es Monseñor Bernardito Cleofás Auza, va a clausurar el encuentro. Carlos Esteban, que es el gran impulsor de la religión en nuestro país, de la enseñanza de la religión, que es director del área de ciencias de la religión del Centro Universitario La Salle. Como he citado antes, don Luis Argüello, que es el secretario de la Conferencia Episcopal. Miguel García Baró, que es catedrático de Ética de la Universidad de Comillas, toda una institución, ¿no? Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Gregorio Luri, también muy conocido, ¿no? Y un filósofo y polemista, ¿no? nato, ¿no? Gregorio Luri. José María Torralba, que es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Navarra y director del Instituto Core Curriculum. Mariano Jabonero, que es secretario general de la OEI, el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que es Mariano Blázquez, y Mohamed Ajana, que es secretario de la Comisión Islámica de España. En fin, estará también el responsable para Latinoamérica de Religiones por la Paz, que es Elías, y un apellido impronunciable porque es judío, ¿no? Y entonces no me atrevo a reproducir el judío, pero es Elías, y nos ha confirmado su asistencia, y que, ya digo, es el responsable de Religiones por la Paz para Latinoamérica. Estos son algunos de los ponentes. Entiendo que de aquí al encuentro se van a ir confirmando nuevos nombres, ¿no? Se van confirmando nombres. Y lugo también hay ponentes que son profesores, anónimos, entre comillas lo de anónimos. ¿Sí? Los protagonistas. Los protagonistas, ¿no? que desempeñan desarrollan estas dinámicas fantásticas, innovadoras, y que llevan ahí trabajando desde hace años. Esos son los verdaderos protagonistas. Estos que he citado son los figurones, como se suele decir, pero los protagonistas son ellos, desde luego. Bueno, y hablando de preguntas, ¿qué conclusiones esperas tú que se alcance tras este encuentro? Pues yo no sé si habrá mucha conclusión, pero en fin, yo sí, una, que es la que he venido repitiendo desde el principio de la entrevista, y es que la sociedad, esto es lo que pretendemos con este encuentro. Podríamos haber organizado un encuentro iberoamericano de profesores de matemáticas, o de historia, pero no nos ha dado la gana. Hemos querido organizar el encuentro iberoamericano de profesores de religión porque nos creemos que es fundamental, y ojalá lo que pretendemos con este encuentro es que por lo menos buena parte de la sociedad se lo crea y apoye a este profesorado y a esta asignatura, no por sus puestos de trabajo, no por satisfacer ninguna reivindicación ideológica, sino por nuestros hijos. Por nuestros hijos es fundamental que se dé clases de religión y que haya buenos profesores de religión. Decías creer, ¿no? Al final, lo importante también en esta vida es creer, ¿no? Independientemente de tus opciones o de tus creencias, pero tener como el propósito, ¿no?
Sí, creer no en términos de fe, porque si no nos estaríamos metiendo en el jardín de la catequesis. Esto no es de la asignatura de religión. Bueno, creer en uno para creer en los demás, ¿no? Sí, confianza, confianza en ese sentido, ¿no? O sea, exactamente, tener confianza y ese es el propósito, claro, tener confianza. Pero sí, o sea, quiero dejar claro que la asignatura de religión no es para creyentes, no es necesariamente para creyentes, es para cualquier alumno, bueno, pues que quiera escuchar aquello y que a lo mejor, bueno, pues sea creyente o no, pues seguro que va a aprender cosas, ¿no? Hablando de grandes preguntas, dicen que la clave de todas ellas es el para qué, ¿no? ¿Cuál dirías que es el para qué de tanto de este encuentro como de la asignatura de religión? Así como para decirlo en una frase, el para qué. El para qué, aunque te matizaré, yo creo que la gran pregunta no es el para qué, es el por qué. Es el por qué hacemos las cosas. ¿Para qué es el problema de este mundo tan competencial, ¿no? Que nos están metiendo ahí a martillazos, ¿no? El que todo tiene que ser para algo, ¿para qué, para qué, para qué? Es importante que nos preguntemos el por qué de las cosas, porque eso es lo que nos va a dar plenitud. Pero bueno, para no irme por la tangente... El para qué repite más siempre a la utilidad, ¿no? A la utilidad, claro. La religión no es muy útil, no es útil, ni la filosofía es útil. Sin embargo, son importantísimas, no son útiles. O sea, yo en una ocasión escribí un artículo que era elogio del pensamiento inútil. Es decir, porque esto es lo importante a veces, pero estamos tan imbuidos de esta utilidad, del tema, rédito, ¿no? En el rédito, en las competencias, pero claro, eso puede llegar a generar una frustración, porque no se puede estar alimentando eso constantemente, ¿no? Es una especie, llega un momento en el que uno llega ese momento en el que dice, ¿y por qué llevo yo toda la vida haciendo esto, ¿no? O sea, la educación no es formar masa productiva, no es formar masa productiva, es formar personas, ¿no? Por eso, bueno, me lo he saltado antes, por eso esta reivindicación de la religión podríamos enmarcarla, abrir plano, en reivindicar las humanidades. Se habla mucho del pensamiento crítico, de lo importante que es tener pensamiento crítico, y es contradictorio, porque al mismo tiempo que se fomenta el pensamiento crítico, se le quitan horas a la filosofía, se le quitan horas a la religión. Entonces, queremos que piensen o que no piensen, porque la filosofía y la religión son asignaturas que invitan a pensar, a hacerse grandes preguntas. Bueno, a lo mejor lo que queremos es que piensen cómo apretar el tornillo. Dicen, no, queremos que piensen cómo se aprieta el tornillo, o cómo se maneja tal programa, o cómo se... Vale, de acuerdo, pero en fin, eso no es pensamiento crítico, ¿no? Ahí tendremos eso, masa productiva. Bueno, pues por el momento la meta la tenemos el 6, 7 y 8 de mayo, en el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión. Y bueno, deseando que llegue para analizar a fondo todas estas cuestiones que hemos desgranado aquí y ahí estaremos. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias a vosotros.